diseño de sistemas de control no convencionales y cómo eso nos ha conducido con el grupo de investigación con el que tengo colaboración cercana, principalmente en la Universidad de Cuenca, que es donde tengo vinculación, hacia la aplicación o estudio de un operador matemático que es el operador de Kaufman. Esta es la agenda de la presentación que vamos a empezar ahora mismo, empezando con la motivación. Sí, ir adelante, por favor. Consecutivamente dos. Excelente. Como todo ingeniero de control, yo entiendo que la mayoría que los acompañan aquí son estudiantes, sí, ¿verdad? Todos son estudiantes de la facultad, de la FIE. Y evidentemente también algunos profesores. Pero si estamos familiarizados con el área de la ingeniería de control, lo que habitualmente estudiamos como controladores de línea de base para casi resolver el 90% de los problemas está en los controladores PID, que vienen integrados, ¿no? A veces en los PLCs, en controladores industriales propios. Son algoritmos sencillos de implementar en un microcontrolador o en cualquier plataforma, incluso analógica, con la que tengamos que desarrollar un algoritmo. Sin embargo, el reto grande de un ingeniero de control de antaño, porque este es un problema bastante viejito, ha sido siempre el cómo sintonizar apropiadamente las ganancias del controlador. La famosa ganancia proporcional, la integral y la derivativa. Y en efecto, esto forma parte de un área todavía no cerrada, donde hay todavía discusión para hallar las ganancias proporcional, integral y derivativa de diversos contextos de aplicación. Y evidentemente, así empecé también, intentando encontrar los mejores desempeños posibles para ciertos procesos o ciertos sistemas asociados a un controlador convencional. Entonces, en ese camino, viendo la dificultad de que estos controladores se adapten de forma apropiada a sistemas no lineales principalmente, o que tienen múltiples entradas y múltiples salidas, me topé con un algoritmo bastante, yo no diría que ya dejó de ser no convencional y pasó a ser bastante este, difundido y con mucho éxito de aplicación, que es el control de modelo predictivo. ¿Han escuchado alguna vez el control de modelo predictivo o el MPC? La base o el corazón del control de modelo predictivo evidentemente está en la predicción. Predicción en base a algo, evidentemente el mismo nombre nos dice, en base a un modelo. Tiene algunas ventajas, como es muy intuitivo, se aplica en una variedad amplia de procesos o de sistemas, y quizás en donde puedo destacar muchas ventajas sobre controladores convencionales, tiene que ver en que nos podemos enfocar a variables que no son de proceso, sino a variables que tienen que ver con operación del proceso, como costo de operación, cantidad de materia prima, o por ejemplo también el producto final en cantidad. Entonces eso, evidentemente desde la perspectiva de optimizar un sistema o un proceso en el contexto amplio, nos quita la venda que habitualmente tiene un controlador PID, porque el PID lo que hace es con una venda procesar el error y sin importar qué más da, lo único que pretendo hacer es llevar el error a cero y listo. Este controlador tiene una naturaleza diferente. Entonces, por ejemplo, en un contexto muy simple de explicación de cómo opera el control de modelo predictivo, si nos situamos en la imagen de la izquierda arriba, la idea es medir, eso es lo que pasa en el instante de tiempo K, bueno, medir las variables que pues pudiesen medirse, lo que esté instrumentado en el proceso. Y a partir de esa medición y un modelo, evidentemente aquí hay alta susceptibilidad a la precisión del modelo, genera una predicción en un instante o en un horizonte de predicción, que puede estar definido por un cierto número de muestras, asumiendo que estamos trabajando con control discreto. Y la intención es reducir la trayectoria del sistema, esa línea interpuntada que tiene la Y con el sombrerito, hacia una referencia específica. Y para que eso pase, habitualmente usamos un optimizador que calcula todos los pasos o las señales de control posibles, es lo que se muestra en la parte inferior, que conducirían en ese instante de tiempo en específico a la mejor respuesta posible para alcanzar esa trayectoria. Claro,
Esto tiene mucha más cola. Es la síntesis de operación de un esquema. Y lo que pretendo es, con una visión muy sencilla de cómo opera un controlador MPC, indicarles algunos ejemplos de aplicación a nivel industrial, a nivel académico, y cómo esto ha derivado en un campo de investigación asociado o derivado. Evidentemente no se puede explicar aquí de forma completa lo que es un controlador MPC, y me he tomado la libertad de incluirles un código QR de una masterclass de un MPC, de la introducción y aplicación al control MPC. Esta la dio el doctor José Rodríguez en en el marco de la conferencia del Ecuador Technical Chapters Meeting este año en la Universidad de Cuenca. Bueno, José Rodríguez quizás es el referente más importante del control de modelo predictivo a nivel mundial. Tiene un libro de control de modelo predictivo y en verdad se le asocia su nombre pues a este controlador. Entonces esta clase está en un video de YouTube. Si gustan darle una mirada, es una introducción de 45 minutos con aplicaciones en electrónica de potencia. Muy recomendable para hacer una conexión y motivación de esta área, además de que les va a presentar resultados que pueden vender la idea, ¿no? Para otras áreas de aplicación. Entonces, el primer escenario en el que tuve ya como contacto específico con el control de modelo predictivo, con alguna aplicación a nivel de simulación, fue la finalización de mi grado de doctor. Bueno, yo estudié la integración de energías renovables en una microred eléctrica. Al final del día, luego entendiendo ya el contexto, esto pasó ya hace más de 10 años, terminé generando un sistema de gestión energético para un entorno no balanceado, es decir, donde puede haber mayor demanda que generación. Es bastante curioso que ahora eso nos está pasando aquí y por eso tienen que haber desconexiones puntuales. Y bueno, las desconexiones puntuales aquí se calculan en función de cuánta carga tengo que deslastrar y tal vez de prioridades. Algo así, curiosamente, no era que estaba pensando que esto podía pasar, fue desarrollado con intención de que se deslastren automáticamente cargas en base a un esquema de compensación. La idea era que usuarios que decidan pagar una tarifa más baja, por ejemplo, puedan tener baja prioridad de conexión y con anticipación de aviso, como cronogramas, desconectarles en instantes específicos, con intención de mantener operación estable. Ahí la parte clave en lo que a la operación se refiere fue evidentemente predecir variables de interés. En sistemas eléctricos, en las barras específicamente, las variables de interés son el voltaje y el ángulo, que eso constituye como las variables de estado del sistema. Entonces, con eso y un modelo altamente no lineal, porque un modelo eléctrico tiene senos y cosenos como parte de su modelo, además debía tomar decisiones que son binarias, ¿no? O enteras, de conexión o de desconexión, y en el caso de las baterías, saber si cargo baterías, si almaceno o si de plano no hago nada. Entonces, esto aparte implica utilizar un optimizador que es de entero mixto para tomar decisiones específicas de conexiones y desconexiones que se ven por allí. Este marco de referencia, bueno, ahí les dejo la cita del artículo, por si gustan darle una mirada. De hecho, tuvo un impacto un poco más alto del que yo me esperaba. Eh, lo particular de aquí fue la experiencia en el desarrollo del algoritmo. Y cuando ya me gradué y regresé aquí, sí, siempre me he sentido muy cómodo trabajando en academia, pero también tengo experiencia en la parte industrial. De hecho, así empecé mi carrera en el área específica de Industrial Electronics, digamos, cuando recién me gradué de grado. Entonces, gracias a esos contactos, tuvimos cercanía con una empresa de cementos que operan su circuito de molienda. Ese, por favor, el segundo caso de estudio de forma semiasistida. El sistema SCADA pone variables operativas en un par de computadores, con turnos rotativos de un operador de cada 8 horas, ¿no? Sentados enfrente al computador y gracias a un entrenamiento
si es que sube una variable u otra se descompensa, generan ciertas acciones específicas sobre variables del proceso, como la alimentación o velocidades del separador de polvos o de la velocidad de giro del molino. Bueno, ahí básicamente son cuatro variables. Es un sistema MIMO de un proceso de transformación primario al final del día. Entonces hay varias variables involucradas en el proceso, en total son 31, y lo que querían era minimizar el desperdicio energético. Entonces el reto muy grande de esto, cuando comprendí el contexto del problema, evidentemente fue el modelamiento. Porque el control MPC, como vieron en su estructura de base para generar acciones de control efectivas, después de un cálculo optimizado, tiene que ver con el modelo. Entonces, quizás ahí fue donde más tiempo nos tardamos. Fueron como 8 meses probando varias opciones de modelamiento. Evidentemente, las opciones tradicionales de modelamiento utilizando series de tiempo no dieron un resultado apropiado. Y ya cerca de desistir en modelos convencionales e ir por un modelo asociado a lógica difusa, di con un artículo. Entonces, lo bueno de ser autodidactas en la solución de problemas o en la comprensión específica de un todo, que presentaba un modelamiento asociado a probabilidades con matrices probabilísticas de un modelo de Markov. Son saltos semi-jumps Markovian model, se llama en control. Eso ha sido un poquito más complejo de explicar en un par de láminas, pero finalmente probamos ese enfoque de modelamiento y funcionó bastante bien en la predicción. Y lo que hicimos fue, bueno, modificamos un tantito la red industrial, instalando ahí un, un computador, el que dice ahí MPC Control, que recibe las señales del proceso, las mismas que el sistema SCADA, por una red Ethernet, utilizando servidores OPC. ¿Han escuchado de OPC? Es el Optimal, bueno, ahora ya cambió el nombre, ¿no? Antes era OLE for Process Control en la versión más viejita. Ahora la verdad es Open Protocol for Communication y sirve como un middleware para habilitar aplicaciones de Internet Industrial de las Cosas. Pero bueno, en ese entonces todavía no estábamos en ese contexto, porque esto lo estoy hablando de hace 2016 que terminamos, 8 años. Este MPC calcula las variables que antes se operaban de manera manual, y escribe esto sobre el sistema SCADA y permite operar el sistema evidentemente en forma automática o cambiar a forma de operación asistida manual. En lo que compete a los resultados, aquí marcado, estos son resultados verdaderos tomados del propio sistema SCADA. Lo que está a la izquierda de la línea roja es el sistema operando sin el sistema de control, el circuito de molienda, y lo que está del lado de la línea, al lado derecho de la línea roja, corresponde ya a la operación explícita con el sistema de circuito de molienda utilizando el algoritmo que desarrollamos, que es el mismo MPC. De hecho, una de las satisfacciones más grandes que estuve en desarrollar este proyecto, aparte de finalmente recibir el pago de la factura, fue que el mismo algoritmo que desarrollé al final de mi grado de doctor fue el que utilicé aquí. Bueno, dije, mi vida académica no fue una mentira, desde la perspectiva de aplicación. Entonces estuvo muy interesante, los resultados luego desde la perspectiva energética en balance, supusieron pues un ahorro en costo de planilla de alrededor de $2,500 mensuales para la empresa. Entonces esto, como ven desde la perspectiva de aplicación, empezó por un contexto plenamente académico. Las simulaciones bien hechas y los modelos validados son un insumo de estudio tremendamente relevante, que luego en un marco de aplicación muy complejo, porque esto era una industria compleja, terminó funcionando extremadamente bien. Entonces, les dejo una línea de tiempo desde esta experiencia y para este algoritmo en particular, pero que puede ser replicable, en el que evidentemente nos dice, bueno, conocer del tema o de lo que queremos resolver, evidentemente es la parte fundamental para entender el problema. La parte experimental
es clave, para eso tenemos laboratorios y ahora estupendas herramientas de simulación, pruebas de laboratorio y evidentemente luego aplicaciones de tiempo real. Sí sirve esta línea de tiempo y evidentemente les invito siempre, ahora qué bueno que tienen estos concursos que aplican proyectos tangibles y permiten en verdad ver las matemáticas en acción, que siempre les digo, una de las áreas que son tremendamente interesantes y con las que uno puede enamorarse de las matemáticas y de los números es de la ingeniería de control, porque vemos las ecuaciones y los resultados funcionando al final del día, que eso no es posible en todas las áreas. Lo bueno de la ingeniería es eso, que sí nos permite ver cosas que son tangibles de lo que termina siendo abstracto de la teoría. Entonces, hay posibilidad de hacer teoría aplicada. Luego de eso, por ahí en la reseña de mi biografía, amablemente mencionaron que hice una estancia postdoctoral. Lo hice en un grupo de investigación diferente, pero en la misma universidad donde tuve mis grados de posgrado, en el TEC de Monterrey, y me involucré en el grupo de cambio climático y en específico con un profesor que trabaja en control o energía eólica en particular. Y me deformé más todavía al área de energía. Si ya venía con inercia en área de energía, luego tomé ese rumbo, ¿no? Y empecé a estudiar la dinámica de un aerogenerador, que es una máquina, aparte de ser tremendamente útil, cuánto nos serviría en el contexto de diversificación energética en este punto, es un área amplísima para generar pruebas de contexto de ingeniería de control, de electrónica de potencia, de sistemas de potencia, o sea, es un laboratorio, ya sea que lo tengamos en simulación, muy amplio. Entonces, en el grupo de investigación en el que me vinculé, alguien desarrolló un modelo de mecánica computacional para calcular el estrés en las aspas del aerogenerador. Entonces, evidentemente, el mayor estrés se presenta cerca de la raíz y cuando existen ráfagas por arriba del viento, de la velocidad de viento nominal, podría ser que se presenten riesgos, no de corto plazo, pero sí en el plazo más extenso de posible fractura. Entonces, la idea fue, en ese contexto, intentar conciliar un par de objetivos. Que por un lado, extraigan la máxima potencia posible del viento. Al final del día esa es la intención de las energías renovables. Extraer todo lo que se pueda del recurso, el sol o el viento en este caso, pero con técnicas de control sobre las arquitecturas convencionales. Ahí vemos un esquema de unos inversores de potencia en configuración back-to-back, ¿no? Y posiblemente se les hace familiar. Este, nada más trabajando ahí sobre las estrategias de los controladores o los inversores, como con algo que en el contexto de aerogeneradores se llama control por pérdida, ¿no? El stall. eh, Podemos hacer para reducir los esfuerzos o los sobreesfuerzos en las aspas. Entonces, la idea es extraer la mayor cantidad de potencia, pero minimizando el esfuerzo. Entonces, ahí probamos el controlador de línea base y con el modelo de mecánica computacional, para un modelo de aerogenerador en específico con datos verdaderos, calculamos los esfuerzos. Entonces, eso se ve en el lado derecho, nada más que están sobrepuestos los resultados con el controlador MPC, porque ese es el que estoy promocionando hoy, ¿no? Entonces, el esquema, ven, se replica. O sea, el gráfico de concepto de tener un optimizador, un modelo, y dentro del modelo algunos espacios específicos de predicción para tomar señales asociadas a modificar consignas, por ejemplo, de operación de los convertidores. Intenta eso, extraer casi la misma potencia o perder un poquito, eso se llama régimen de pérdida, y reducir el esfuerzo en las aspas. Esto, en efecto, sí se alcanzó a hacer, pero lastimosamente, que es una de las potenciales desventajas del controlador MPC, es que computacionalmente es muy costoso, sobre todo por el modelo de mecánica computacional, porque como realiza un cálculo de elemento finito, capa por capa, para reproducir el régimen de esfuerzo sobre las aspas. Por favor, Jorge. Aquí vamos a ver un resultado de cómo la parte gráfica, evidentemente en tiempo real,
no la desplegamos, pero sí, aquí tengo un par de resultados, que por ejemplo, así se vería las series de tiempo, el resultado de esfuerzo, y el esfuerzo más pequeño, por ejemplo, sin una estrategia de control como la que propusimos. Aquí se muestra evidentemente, como ven, entre verde y amarillo. Este es el resultado del modelo de mecánica computacional. Cerca de la raíz está lo más importante. El esfuerzo más alto sobrepasa el uno, y evidentemente sobrepasar uno del esfuerzo, hablando de un estrés normalizado, implicaría que en la contabilización de largo plazo puedo producir fractura, ¿no? Esa es la idea. Entonces, claro, extrayendo la potencia más cercana posible a lo permitido, la idea es reducir. Miren cómo ya con una estrategia de control como esta, en régimen de operación estacionaria en la zona 3, el esfuerzo mínimo es prácticamente todo es azul, es decir, sin sobreesfuerzo, y el más alto, ahí va una gráfica más, llega a acercarse a, bueno, definitivamente está por debajo de uno. Entonces la intención. Luego hay otro estudio más, eso hicimos con uno de los estudiantes de maestría que estaba trabajando en este proyecto, que hizo la parte de contabilización de esfuerzo para predecir la fractura. Entonces había predicción de fractura en regímenes de operación sin esta propuesta de control en 10 años, y extendíamos hasta 25 años la vida útil de las aspas utilizando este enfoque. Evidentemente las simulaciones, como decimos, aguantan casi todo porque podemos meterle este, condiciones un poco más adversas para forzar un poco nuestros resultados. Nos sentimos contentos con eso. Una de las cosas que me llamó la atención, y disculpe, por eso ponía ahí en las láminas pasadas algo acerca de las citas, es que yo pensé que este artículo iba a romper las estadísticas y ser muy citado, pero no, tuvo muy pocos referenciamientos, algo así como unas 16 más o menos. Y mi reflexión dije, bueno, tal vez sea porque el MPC idealiza que la simulación evidentemente toma los resultados de los esfuerzos, y esto sería aplicable siempre que pudiésemos dar respuesta para los inversores en tiempos asociados a niveles de ciclos, ¿no? En microsegundos. Y evidentemente aquí las simulaciones tardaban en un computador de prestaciones habituales, las que tendría un estudiante, como 7 horas, ¿no? Entonces, obviamente no es aplicable en tiempo real. Termina siendo una conceptualización teórica interesante. Y sobrepensando sobre esto, cuando ya terminé mi vinculación, vine como, esto de alguna manera debería poder implementarse en tiempo real para un contexto de aplicación. Y sin ánimo de decir que siempre hay que estar en la ola de lo nuevo, he sido bastante este, cercano a la idea de que las cosas de antaño, que a veces se olvidan y que han tenido éxito probado, pueden ser contextualizadas en enfoques de aplicación actuales. Y me fui con una técnica de control bastante nueva del año 80, el Self-Optimizing Control. Entonces, la idea del Self-Optimizing Control o control auto-optimizado es operar con velocidades ultra rápidas, porque lo que hace es generar una proyección geométrica de los estados operativos que nos interesa caracterizar para, con variables de interés, generar simplemente desviaciones sobre un controlador convencional como un PID. Entonces, claro, estudiamos esto, lo que dice offline calculation, evidentemente es porque se hace fuera de línea, y ahí sí tenemos el modelo del aerogenerador con el modelo, el BM significa Blade Element Momentum, y el TWM es la combinación de Thin Wall Model, que nos devuelve este modelo de la ASPA con elemento finito y el punto de mayor estrés, donde contabilizaríamos una posible fractura. Y esto ingresamos a una función de costo compuesta muy simple que pretende conciliar los objetivos que mencionamos anteriormente, es decir, extraer la mayor potencia posible, que evidentemente la potencia posible es la de referencia, ¿no? La que se calcularía que es posible extraer la potencia del viento, de acuerdo con la velocidad de viento disponible.
Y por otro lado, pretendemos reducir el estrés, que es este factor que ahí dice cera cuadrado, que es el estrés normalizado. Entonces, todas las funciones de costo son cuadráticas para cumplir con criterios de optimización convexa, simplemente. Y bueno, esto lleva ya con un algoritmo de procedimiento que les digo está muy bien documentado porque el Self-Optimizing Control data de los 80, refinado en los 90. Hay un artículo espectacular de Self-Optimizing Control donde todo el algoritmo viene muy bien descrito con casos específicos de estudio. Entonces, aplicamos eso a una matriz de combinación que finalmente nos devuelve una matriz H. Y esta matriz H lo que hace es proyectar en un espacio geométrico variables de medición del proceso. Esto es muy interesante, porque en el proceso digo, pues leo con los sensores lo que sea permisible de leer. Y eso genera un vector que se proyecta sobre el espacio de esta matriz y me genera por un producto punto un solo escalar. ¿Qué hace ese escalar? Modifica consignas del controlador PI. ¿Y ya? No tengo que modificar el PID, no tengo que modificar las ganancias, va a seguir operando en el régimen en el que fue sintonizado previamente. Y desde esta perspectiva, miren, la arquitectura sigue siendo la misma y el único cambio específico en la arquitectura convencional de control está en el omega ref que está abajo, que calcula el régimen de proyección de los datos de medición con esta matriz. Y eso hace básicamente todo y puede operar en tiempo real, es aplicable a lo que sea, o sea, ya no tengo la restricción de operación del MPC, pero nos queda la pregunta, bueno, pero, o sea, es todo bonito y el cuento está bien, pero ¿qué tan bien opera esto? La idea es que lo comparamos aprovechando los estudios previos. Antes habíamos hecho el estudio con controlador de línea base. El BCS significa Base Lane Controller, ¿no? Controlador de línea base. El MPC no lineal. Y el SOC, que es el Self-Optimizing Control. Entonces aquí el mensaje, que sigue siendo el mismo, extraer la mayor potencia posible disponible y al mismo tiempo minimizar el esfuerzo, lo intentamos sintetizar en la gráfica de la derecha. Entonces, evidentemente, la idea es que para la misma potencia o para el mismo estrés normalizado que está en el eje de las abscisas, pudiésemos extraer más potencia. Evidentemente, ese sería el resultado del mensaje de qué controlador funciona mejor en el contexto que estamos probando. Y lo muy interesante es, como ven, la línea de control, más bien dicho, la línea de color negro, la más gruesa, es del Self-Optimizing Control, sobre todo en los regímenes de operación de zona 2, cuando no estamos en potencia nominal, para el mismo estrés extrae más potencia. Y para cuando llegamos ya a regímenes de operación cercanos a la potencia unitaria, bueno, por debajo 0.91, los controladores se comportan prácticamente iguales, ¿no? Ahí tal vez destaca un poquito más incluso el controlador de línea base, porque claro, no sacrifica potencia y saca más potencia que los otros. Es medio lógico lo que estamos viendo en el lado derecho de la curva, pero en el resto sí destaca, claro, el MPC no lineal y lo interesante aquí, como parte de la conclusión de esta parte, es que el Self-Optimizing Control con una velocidad de aplicación de tiempo real tiene un desempeño parecido o incluso un poquito mejor que el MPC. Y ahí, bueno, hay ciertas cosas que simplemente saltaron como alerta y dije esto, a ver, ¿por qué funciona? Claro, les he hecho una síntesis muy breve de, esto tomó varios años, ¿no? Llegar hasta este punto reflexivo, pero lo que realmente estamos haciendo al sintetizar todo el resultado en una matriz para proyectar un vector sobre esta matriz es generar proyecciones. Esto evidentemente se llama generar proyecciones de espacios geométricos. Entonces, de alguna manera estamos toda la parte operativa que nos compete a un proceso que puede ser de muchas variables, de entrada y de salida, sintetizándoles en un hiperplano. Es eso. Y el hiperplano termina sintetizando o aprendiendo lo que puede de ese comportamiento para devolvernos, de acuerdo a nuestro interés, un solo escalar que permite modificar temas específicos de control. Entonces, quedamos ahí como
para mí fue un resultado maravilloso, o sea, fue una iluminación de esas cuando uno despierta en la noche, ¿no? Simplemente diciendo, es increíble lo que pasó, pero sí me gustaría entender un poco mejor por qué pasó eso. Entonces me topé con un operador matemático, recibe el nombre de su creador, en inglés el de Koopman Operator. Está bastante nuevo también. Koopman escribió el artículo seminal de este enfoque en el año de 1931. Una de las cosas muy interesantes es que en ese entonces, en 1931, esto es un enfoque plenamente teórico y tiene mucho que ver con el hecho de que como trabaja con un espacio geométrico hamiltoniano, es difícil de modelar utilizando simplemente cálculos a lápiz. Ahora hay otras posibilidades porque tenemos softwares de simulación cuando hay luz, ¿no? Que nos habilitan a hacer un montón de cosas. Entonces, esto forma parte de otra área que es muy interesante en sistemas de cómputo, de modelamiento, que es la parte de modelamiento subrogado. ¿Han escuchado del modelamiento subrogado, surrogative modeling? Bueno, básicamente esto es, por ejemplo, en caso de modelos de puentes, igual en modelos de mecánica computacional, a veces obtener un resultado específico del modelo de un puente para saber dónde podría haber una posible fractura, como fue el caso de lo que les comentaba del aspa del aerogenerador, puede tomar 2 días, un día, porque son muchísimos cálculos por el nivel de detalle que demanda algo. Entonces, en ese sentido, a veces, para ciertas aplicaciones, vale la pena perder un poquito la precisión para ganar velocidad de cómputo. Entonces, eso es en pocas la parte de modelamiento subrogativo y hay muchas áreas asociadas a esto. Están modelos basados en métodos de interpolación, como interpolación lineal simple. Pues digo, si tengo todo esto muy complejo, agarro y le meto una línea de interpolación lineal, pues, y rapidito saco un resultado aproximado, pierdo muchísima precisión, pero muy rápidamente obtengo algo, ¿no? Y si la aplicación permite perder tanta precisión, pues bueno, ya está. Y luego hay evidentemente otras en donde ya se utiliza inteligencia artificial, como las redes neuronales artificiales, las redes neuronales profundas, que son parte sumamente activa de investigación y aplicación. Hay siempre áreas para la inteligencia artificial en donde se pueden hacer cosas. Y bueno, están los métodos de proyección en donde nos enfocamos esta vez con el operador de Koopman, muy teórico, que ya tiene algoritmos que implementan el operador de Koopman. El uno es el DMD, que es el Dynamic, no sé, Dynamic Modeling Data, perdón, de modelamiento con datos dinámicos. Havok, que es Hankel Analysis Based on the Koopman Operator. Y el Shabok, que es una variante. Todos son algoritmos previamente descritos, pero con muchas oportunidades y todavía muchos desafíos. Entonces, ¿qué es esto del operador de Koopman? No es mi propuesta enseñar, pero sí al menos dejar una idea específica de lo que es el operador de Koopman. Es un operador, si quieren verle como operador, el operador puede ser el operador del tranvía, ¿no? Ahí va tomando decisiones. Este operador, en cambio, no toma decisiones, sino lo que hace es, dices, dame algún modelo no lineal que tenga estados representables en un espacio geométrico. ¿Qué modelos se caracterizan o cumplen estas condiciones? Casi cualquier modelo de dinámica asociada a sistemas de control. Son modelos altamente no lineales y que pueden tener estados representados en un espacio geométrico. Entonces, en eso estamos muy bien porque hay mucha área de aplicación. Y si luego de este modelo no lineal, lo que yo voy a hacer es intentar caracterizar algo que se llaman las Eigen-funciones y los Eigen-valores asociados de este modelo. Eso en sistemas de control, cuando hacemos modelamiento en espacio de estado, sabemos que las Eigen-funciones y los Eigen-valores, sobre todo, tienen que ver con la estabilidad específica del proceso, con su dinámica. Y dice, y este modelo no lineal con este operador, quién sabe cómo, ya les voy a dar una idea de cómo, voy a hacer una representación con ecuaciones diferenciales lineales o ecuaciones de diferencias lineales. Nada más que hay un detalle. La aplicación teórica de esto me dice que ese modelo no lineal
se va a poder representar de forma exacta con un modelo lineal, pero de orden infinito. Entonces, obviamente, no tenemos oportunidad de tener un modelo de orden infinito. Sería mucho más costoso que cualquier otro modelo. La idea en el modelamiento subrogativo es ganar tiempo, ¿no? Tiempo de procesamiento sobre todo. Entonces, considerando esta perspectiva de aplicación teórica, el operador de Koopman que es acá, sobre un set de datos específico, pretende generar una dinámica de explicación lineal. Una idea súper simple para un sistema discreto, sin entradas. Por ejemplo, sería esto, ¿no? Y de hecho esto es parte de modelos probabilísticos como los clásicos que se estudian en procesos asociados a cadenas de Markov. Pero esa es la base de un sistema homogéneo, dinámico, donde la matriz o el vector de estados x de k más 1 es igual a una matriz de estados multiplicado por x de k. Entonces, si conocemos datos del proceso, que pueden ser parte de los estados del sistema, simplemente puedo conformar matrices que están alineadas. La matriz X en relación a la matriz X' tiene datos de proceso, de las mediciones, desplazados un tiempo con relación al otro tiempo. De esa manera, si multiplico A por X, obtengo los estados, digamos, ¿no? Y ahí simplemente puedo despejar A, que sería igual a la matriz de mediciones X transpuesto, el X', perdón, multiplicado por el X, ese símbolo raro ahí, es la inversa. Evidentemente puede ser que la matriz no tenga inversa porque no es cuadrada, entonces la inversa de Frobenius, ¿no? Bueno, con eso básicamente podría hacer, digamos, de manera súper simple un primer modelamiento utilizando datos. Nosotros hemos intentado aplicar esto del DMD, empezamos estudiando otro enfoque, el de Havok, y básicamente parte de manera puntual de modelos. La idea es que de los modelos linealizados conozcamos los de eigenvalores y el algoritmo de optimización intente aprender los de eigenvalores acercándonos lo más posible con un problema que puede ser representado con inigualdad de matrices o con optimización pura. Por ejemplo, este es el modelo clásico de Lorenz, que es un modelo caótico. Los modelos caóticos parecen modelos aleatorios, pero realmente depende mucho de las condiciones iniciales. Y aplicando este Java, bueno, aquí se ve cómo con un modelo lineal, bueno, es un modelo de ecuación diferencial lineal a la larga, representamos bastante bien, conociendo las condiciones iniciales, esto y nos acercamos muchísimo a los valores verdaderos. Los valores verdaderos son las cruces y Havok, bueno, se ve, está alejado, pero conserva dinámica, y el enfoque de ese Havok, que hace el Havok dos veces básicamente, se acerca mucho mejor a estimar los eigenvalues. Y luego ya en un modelo, si puedes seguirle Jorge, un modelo un poco más de control, aquí está un péndulo invertido doble, bueno, un péndulo doble que puede ser invertido, luego es otra cosa. Entonces el modelo lineal, ya para, voy mal, no voy muy bien en tiempo. Este Havok se acerca mucho más, las predicciones son mucho mejores, pero esto todavía depende de un modelo. Es decir, el modelo nos dice, estos son los eigenvalues. Y en el proceso de optimización, lo que hacemos es decir, bueno, pues tenemos que hallar matrices para representar un sistema dinámico que tenga estos eigenvalores. Reconocemos los eigenvalues. El problema es que si nos enfrentamos a un proceso como el de la planta de cementos, no, pues, ¿qué eigenvalues van a haber ahí? Entonces, solamente tenemos el set de datos, nada más. Entonces, ¿sabe qué? Aquí tiene su set de datos, este es el sistema SCADA, lo que puedo rescatar son datos de operación de mucho tiempo y son 31 variables, por ejemplo. Entonces, evidentemente, el reto está en tomar datos para hacer modelamiento y aplicamos el otro enfoque, el de DMD, del Dynamic de Data Modeling, y la C es para control, porque nos hemos propuesto hacer control. Entonces, recopilamos datos. Ahora, como no tenemos los eigenvalues, entonces empezamos a dar palos de ciego, que es generar las funciones de elevación. Con los estados del sistema, podemos hacer un enfoque de búsqueda infinito realmente. Estas podrían ser las eigenfunciones posibles. Y bueno, pues en el camino iterativamente se pretenden quitar o eliminar las que no
terminan siendo hechas en funciones y reducimos el espacio de búsqueda hasta que nos quedamos con las que son más posibles, digamos, las candidatas. Y con eso obtenemos un modelo lineal. Y por ejemplo, aquí, para un enfoque súper simple de un sistema multitanques, dos tanquecitos conectados con tres señales de control para las válvulas. Uno que alimenta el tanque, la de interconexión y la de salida. Este, aquí está digamos, el enfoque del modelo a lazo abierto. Entonces se ve que en relación, estos son datos verdaderos, experimentales, en relación a la estimación con el operador de Koopman, bueno, hay cierta esperanza, ¿no? Eso es todavía sin un observador, se ve bastante próximo. Y ya cuando le metimos un observador y cerramos el lazo con, adivinen con qué algoritmo de control. Con el MPC, otra vez. Se metimos el MPC con Koopman, y el MPC con el modelo linealizado del sistema, y es el mismo algoritmo, el mismo horizonte de predicción, la misma función de costo. Aquí nada más la diferencia es que el modelo la primera prueba es el modelo linealizado del multitanques para integrar en el algoritmo del MPC, y el segundo evidentemente es el enfoque de Koopman. Entonces, claro, ahorita es como sentirnos orgullosos de ese poquito mejor que se ve ahí, por supuesto, pero esa mejora significativa implican varias cosas. Primero, el modelo es lineal, corre más rápido, y ¿por qué corre un poquito mejor? Es porque básicamente tenemos opción de lidiar mejor con las incertidumbres de la no linealidad. Así que aquí hay una no linealidad no considerada en la linealización del modelo, y es la histéresis. Resulta que la válvula número 1 que tenemos proporcional es histérica. Entonces, bueno, pues ahí en gran medida queremos explicar eso en razón a que el modelo de Koopman está explicando mejor la histéresis de la válvula. Bueno, aquí un poco más de síntesis, pero ya con indicadores, los clásicos ISE o el ITAE. Esto creo que lo podemos saltar para irme allá hasta la última parte. El propósito final de lo que estamos desarrollando, este es ya como sueño, ¿no? Es llegar a hacer modelos que tengan suficiente nivel de detalle a partir de datos. Esa es la intención, que sean modelos de caja gris, no modelos de caja negra. Por eso el enfoque clásico está en aprender Asian valores, está haciendo un barrido por funciones de elevación que de momento estamos buscando como a palos de ciego, ¿no? Este es como, ni siquiera cuando le pegamos a la piñata nos dicen caliente, caliente o frío. Aquí todavía no hemos descubierto la forma. Tenemos ideas, evidentemente, de cómo hacer para buscar un poco mejor en un espacio infinito. Esa es la idea. Pero bueno, nos ha ido bastante bien con búsquedas randómicas, digamos, en este caso. Y la idea es que, por ejemplo, ¿se acuerdan que les mencioné que el OPC es un middleware que habilita Internet de las cosas? Uno menos, por Data Storage, que es básicamente lo que se tenga en la base de datos, al igual que los datos de tiempo real. Y evidentemente con esto, en interacción, seamos capaces de reproducir modelamiento de alto desempeño en tiempo real, lo que se conoce ya en un enfoque de aplicación como los Digital Twins. Y bueno, ya no es nuestra área de momento, pero pues, esto más adelante, cuando los Digital Twins toman decisiones autónomas y se comunican con otros gemelos digitales, forma el contexto de los sistemas ciberfísicos. Entonces, bueno, para eso, evidentemente nos queda todavía algo que es importante mencionar dentro de toda el área amplia de estudio y de aplicación que está vigente. Si perdemos algo de precisión, porque en el caso de los modelos les decía, estamos dispuestos a reducir la precisión para utilizar modelos lineales más simples, y eso evidentemente genera un poco más de error en la predicción. Entonces, si restamos el error con los valores verdaderos, en entrenamiento, eso se llama espacio residual. Entonces, resulta que en el espacio residual hay mucha información útil, como por ejemplo fallas o posibles fallas susceptibles de predicción. Entonces, en el espacio residual, además de Havok o de Koopman o DMDC, existe toda la posibilidad de aplicar técnicas de inteligencia artificial para predicción y pronóstico, que es donde queremos hacer. Entonces, bueno, y ahora sí, para que se termine esta larga y aburrida charla, vamos a ir a hacer una síntesis. Entonces, hay mucho espacio para usar la inteligencia artificial en el área de ingeniería de control, definitivamente.
los métodos que utilizan datos para hacer modelamiento, control, que no utilizan modelos, evidentemente es parte del futuro y se apoya mucho en las técnicas de inteligencia artificial. Hay un esquema de referencia nada más. Y este, como reflexiones de este cuento que les he comentado, ¿no? Desde cuando empecé ya mi carrera de investigador, hay todavía un amplia eh, espacio para hacer contribuciones de modelamientos altamente especializados y de control. En adición a la confianza previa que tenemos de la experiencia de simulación, se requiere además algo así como prueba específica en campo, ¿no? De laboratorio. Y algo de mensajes como sean generosos y cariñosos con la relación